El 28 de enero del corriente año 2020, en las costas de Tarifa, en España, 4 tripulantes del pesquero Rua Mar tuvieron que naufragar, y el primero de ellos en ser encontrado muerto fue precisamente el patrón del pesquero. Ahora, curiosamente, este hombre no murió ahogado, este hombre murió de hipotermia. La hipotermia es un peligroso descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. La persona que desarrolla hipotermia comienza a padecer síntomas, pero no de manera espontánea, sino que son síntomas que se van agravando lentamente. Lentamente la persona va perdiendo su capacidad de pensar, inclusive su capacidad de movimientos, al punto que la persona que desarrolla hipotermia no es consciente de la necesidad de tratamiento de emergencia médico. Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 15 nos habla simbólicamente de 3 temperaturas en la relación con Dios. Nos habla del frío, nos habla del caliente y nos habla del tibio. La persona fría es la persona que ignora a Dios, es la persona que rechaza abiertamente a Dios. La persona caliente en su relación con Dios es una persona que tiene una relación fervorosa con Dios. El tibio es aquel que alguna vez tuvo una relación fervorosa, pero que lentamente se fue enfriando. El texto que te voy a hablar hoy día nos habla de una hipotermia espiritual en estos últimos tiempos. Es una hipotermia sumamente peligrosa. Es un enfriamiento en la relación con Dios, sumamente peligroso y muy poco percibido. El texto que te voy a hablar está en Mateo capítulo 24, en el versículo 12. Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo peor que nos puede pasar es que las consecuencias no nos alcancen inmediatamente. He visto morir familiares con severos problemas respiratorios causados por el cigarrillo. Recuerdo una vez un familiar que los últimos años de su vida estuvo con un respirador, y él me decía: si yo hubiera sabido cuando era adolescente y empecé a fumar, si yo cuando probé el primer cigarrillo hubiera sabido que esto se iba a transformar en un vicio que nunca iba a poder dejar y que me iba a destruir la vida y la salud, nunca lo hubiera agarrado. El problema es que las consecuencias de los primeros cigarrillos no llegaron inmediatamente, llegaron después de mucho tiempo. Si Eva hubiera muerto inmediatamente luego de haber comido el fruto del árbol que Dios le prohibió que comieran, entonces Adán no hubiera comido, pero las consecuencias no vinieron inmediatamente. Esta es la razón por la cual cuanto más transcurre la historia, tanto más se multiplica la maldad. Dice, y el amor de muchos se va enfriando. La palabra aquí maldad es la palabra anomía. Esta palabra significa anarquía, significa vivir sin la ley de Dios. Y la gente, a medida que transcurre la historia, cada vez más rechaza la palabra de Dios y vive sin la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no le llegan las consecuencias de manera inmediata. La gente quiere vivir sin Dios, la gente quiere practicar el pecado, se promueve la homosexualidad, cómo la persona se percibe, la persona quiere el aborto, el ser humano quiere todas estas cosas que están totalmente contrarias a la palabra de Dios, y como las consecuencias no le llegan inmediatamente, entonces cada vez se multiplica, aquí dice el texto, la anomía, se multiplica la maldad y el amor de muchos se está enfriando. El mundo cree esa misma mentira que Eva le creyó a la serpiente, que podía desobedecer a Dios y que no moriría. El hecho de que las consecuencias no nos alcancen inmediatamente no significa que no nos alcanzarán. Significa que Dios es misericordioso. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La hipotermia espiritual es la principal señal de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema que tenemos en estos tiempos es que el mundo entero, y principalmente la iglesia, se enfoca en lo que el espíritu del anticristo está haciendo. Quiero separar una cosa que es el anticristo y otra cosa el espíritu del anticristo, porque no sabemos quién es el anticristo, que va a ser una persona, un personaje real, ¿no es cierto? Pero el espíritu del anticristo se está moviendo. Y el contexto de esta palabra nos habla un poco de ese accionar. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El Cristo significa el Mesías, el Salvador. Muchos en estos tiempos que están prometiendo salvación, que están prometiendo una salida, una solución. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, dice, y hambres, dice, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El mundo está enfocado en lo que el anticristo está haciendo, y lo que es más curioso es que la iglesia está enfocada en lo que el anticristo está haciendo, o mejor dicho, el espíritu del anticristo, y todo el mundo dice, estas son las señales, el Señor está próximo a venir, porque está sucediendo esto, está sucediendo. Bueno, la realidad es que hace 2000 años que estas cosas estaban sucediendo, porque cuando fue escrita la palabra, sí, estas cosas ya estaban sucediendo, estas señales. Claro, que a medida que avanza la historia, esto se va multiplicando cada vez más. El gran error y la gran trampa en la que estamos cayendo es que mientras nos enfocamos en la acción del espíritu del anticristo, estamos descuidando lo esencial, que es nuestra relación con Dios. Y entonces dice aquí el texto que el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente enfocada en lo que el anticristo está haciendo. El mundo percibe, ¿sí?, en esta pandemia del COVID-19, gente que no tiene absolutamente ningún conocimiento de la palabra, percibe que se habla de un chip que se va a poner en la mano derecha, que en la frente, que el anticristo, que si Bill Gates, que la solución, que la salida. Y la gente que aunque no conoce a Dios, percibe lo que el espíritu del anticristo está haciendo. Sin embargo, muy pocos perciben que se están enfriando espiritualmente. Y si hay algo que está logrando esta pandemia es justamente esto, enfriar a muchos espiritualmente. Y muchos se están enfriando peligrosamente y sin darse cuenta. Así que el texto que yo te quiero hablar hoy día justamente responde a esta pregunta. ¿Cómo no enfriarnos en estos días finales? Y me voy a enfocar en el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo de Mateo. El versículo 10, la parte A, nos da una primer clave. La primera es depender solamente de Dios. Dice el versículo 10, la parte A, muchos tropezarán entonces. La relación con Dios es personal. ¿Sí? Cuando una persona se va de un país a otro, cuando una persona emigra de un país a otro, en búsqueda de oportunidades, si hay algo que esa persona no pierde es su nacionalidad. Su nacionalidad no está condicionada al hecho de que esa persona haya ido de un país a otro. Bueno, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia el pecador, tampoco está condicionado. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice que Dios nos amó, no cuando nosotros pudiéramos haber hecho alguna buena obra. Dios envió a su Hijo y por su amor su Hijo murió por nuestros pecados. Cuando nosotros, dice Efesios 2.5, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. O sea que el amor de Dios no está condicionado. El Señor dijo que en los días finales muchos tropezarán. Esta palabra tropezarán es la palabra griega escandalizo, que significa ofensa. En estos días finales el amor de muchos se enfriará, porque mucha gente se ofenderá, mucha gente se escandalizará, mucha gente tropezará precisamente en la ofensa. Porque las cosas que están viniendo sobre el mundo están poniendo en evidencia quién tiene una relación con Dios. Aún estando dentro de la iglesia hay gente que no tiene una relación con Dios, ¿sí? Y hay gente que solamente son inmigrantes dentro de la iglesia en busca de oportunidades. Muchos se están enfriando en estos tiempos, en los días finales, porque muchos se están ofendiendo. Si en los días finales la acción del anticristo, esta acción que ha hecho de que en muchos países, por ejemplo, la cuarentena ha sido totalmente obligatoria, si totalmente han entrado en esa fase 1 que es un aislamiento total y obligatorio. Esto ha hecho que muchas congregaciones no se reúnan por meses. Si ese es el caso de Argentina, han pasado más de 3 meses para que volvamos a tener las primeras reuniones con 20 personas en algunos lugares, con 30 personas en otros lugares, muy limitado. Y la gente en estos días se ha enfriado mucho. Sí, es notable el enfriamiento que ha habido, pero curiosamente muchos han tropezado ¿en qué? En las ofensas. Mucha gente ofendida, que si no me llamaron, que si no me hablaron, que si el pastor no me habló, que si un líder no me habló, que los hermanos en todos estos tiempos no me han hablado ni se han preocupado por mí. ¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿De qué dependía tu relación con Dios? ¿Dependía de lo que otros pueden hacer, de lo que otros hagan o dejen de hacer? ¿O dependía verdaderamente de que tienes tiempo de oración, tiempo con la palabra, tiempo con Dios? En estos tiempos finales, el amor de muchos se está enfriando porque no tenían una relación con Dios, porque su relación con Dios dependía de lo que otros hicieran o dejaran de hacer.
Lo segundo que vamos a ver en este texto, ahí en el capítulo 10, en el versículo 10, la parte B del versículo, lo segundo que es necesario para no enfriarnos en estos días finales es confiar solamente en Dios. La segunda parte de este versículo dice, y se entregarán unos a otros. Nadie puede confiar en Dios y confiar en el hombre al mismo tiempo. Yo creo que todos conocemos antecedentes de pastores que cayeron en adulterio y cómo una congregación se parte, literalmente, cuando un pastor ha caído en adulterio. Y muchos se van de la iglesia, pero no solo de la iglesia, muchos se alejan de Dios, totalmente defraudados con Dios. No estoy defendiendo el caso de la caída de un pastor, pero yo me pregunto, ¿cómo estaba la relación con Dios? ¿Dónde estaba puesta la confianza? Es notable que siempre queda un remanente en esas iglesias que han sufrido esa situación. Pero ese remanente es aquel que verdaderamente no tenía puesta la confianza en el pastor ni en un líder. Su confianza estaba puesta solamente en Dios. Dice aquí el texto, y se entregarán unos a otros. La palabra aquí, entregarán, es la palabra griega paradidomi, ¿sí? Y que significa traición. Dice que si hay algo que está enfriando el amor de muchos en este tiempo es justamente lo que cuesta encontrar personas confiables. No hay personas confiables. Y muchos se escandalizan, y muchos tropiezan en esto, y se sienten defraudados con las personas. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24, luego que el Señor hizo el milagro en las bodas de Caná, dice que muchos creyeron en él, pero este versículo dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque su confianza estaba puesta solamente en Dios. Si queremos que nuestro amor no se enfríe en estos tiempos, necesitamos poner nuestra confianza solamente en Dios, enfocar nuestra relación con Dios. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En los líderes? Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Dios. Si hay mucha gente que se está enfriando porque se siente defraudada, que si le hablaron, que si no le hablaron, que si le llamaron, que si lo traicionaron, que si cayó una persona, un líder. ¿Y dónde está tu confianza? La tercera cosa que necesitamos para no enfriarnos en los días finales es practicar el amor de Dios. Dice la parte final del versículo 10, dice, y unos a otros se aborrecerán. El amor no es teórico, el amor es práctico y necesita ser practicado para no enfriarse. Hasta la edad de 18 años yo practiqué artes marciales, karate full contact. Y el karate tiene una parte teórica, pero tiene una parte práctica. Yo hasta el día de hoy, la parte teórica, creo acordarme un 60%. Y me acuerdo de cómo se hacía un golpe, una llave, no sé, técnicas de karate. Pero en la parte teórica, si tuviera que practicar algo hoy día, absolutamente nada me quedó. ¿Qué fue lo que perdí? Lo que perdí fue la práctica. El amor sucede exactamente de la misma manera. Es imposible amar. Es imposible amar con el amor de Dios si no se practica. Notemos que la palabra aquí dice que el amor de muchos se enfriará. Es la palabra ágape. No es el amor del mundo, no es el amor erótico, ni el amor filial, familiar. Es el amor de Dios, que dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor es ágape, incondicional, es decir, Dios nos amó sin condiciones. Y ese amor se está enfriando en nosotros, dice la palabra. En la iglesia se está enfriando porque es un amor que ama incondicionalmente. Y si hay algo que Satanás está logrando a través de esta pandemia, este COVID-19, es generar una conciencia de que mi prójimo es mi enemigo. ¿Sí? De que mi prójimo no es portador de vida, es portador de muerte, es un peligro para mí. Es por eso que este distanciamiento está generando esta conciencia. Cuidado, no estoy diciendo que no tengamos que hacer este distanciamiento o respetar las cuarentenas, pero estoy hablando de la conciencia que está generando el espíritu de anticristo en nosotros. ¿Sí? Ya no nos podemos dar la mano, ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos dar un beso con una persona, ya tenemos que mantener una distancia, ¿sí? Porque la persona que está la conciencia que se está generando, es un peligro para mí y yo soy un peligro para otros. ¿Sí? Todos los amigos no podemos tener reuniones familiares porque se ha generado esta conciencia de peligro. Aquí es donde se entiende lo que dice el texto. Dice que unos a otros se aborrecerán. Probablemente muchos te vean como un enemigo.
Probable mucha gente te vea como una persona peligrosa, pero debemos recordar siempre que justamente es en quienes nos aborrecen, en quienes tenemos que practicar el amor de Dios. Mateo en el capítulo 5, versículo 43 y 44 dice que debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar a los que nos aborrecen, a los que nos calumnian, debemos orar por ellos. El amor de Dios se enfría cuando no se practica. La cuarta cosa que vamos a ver, con esta voy a terminar, el versículo 11, que necesitamos para que el amor de Dios no se enfríe en nosotros, es no aceptar la mentira como verdad. Dice el versículo 11, aquí dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo falso es muy parecido, es casi igual a lo verdadero. Es importante entender esto, porque a veces cuando hablamos de falsos Cristo pensamos que el anticristo o un falso Cristo es una persona que, no sé, tiene cachos, es rojo, tiene cola y maldice a Dios constantemente. No, va a ser alguien exactamente igual. Y hoy hay muchos falsos Cristos y muchos falsos profetas que anuncian muchas falsas salvaciones, pero no lo hacen abiertamente manifestando una oposición a Dios, sino que es algo sumamente parecido a lo que Dios te ofrece. Si hay algo que cuesta encontrar, son la diferencia entre una pintura original y una que es una réplica, una que es una pintura falsa. Es más, tienen que contratar hasta científicos y gente muy especializada para detectar lo que es una pintura original de una réplica, de una falsa. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales, son perfectamente iguales, sin embargo una es falsa. El poder engañoso de la mentira del anticristo radica precisamente en la similitud que tiene con la verdad. La razón por la cual muchos falsos cristos, dice aquí el texto, se levantarán y engañarán a muchos, es por la incapacidad del mundo de conocer la verdad. Cuando un billete sale falso a la calle, sale generalmente cuando nuevos billetes han salido en circulación. ¿Por qué? Porque la gente todavía no los conoce exactamente. Ese es el momento que tiene la gente que se dedica a hacer estos delitos, a insertar en la calle los billetes falsos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la verdad. Es por eso que 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice, por esto, para ser salvos, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. El amor de muchos se enfría porque aceptan una falsa salvación. Si hay algo que se está ofreciendo ahora con este COVID-19 es una falsa salvación. Que te pongan un chip en la mano y que eso sea la salvación es una falsa salvación. El único que nos puede salvar de esta pandemia es Dios. El único que puede frenar de este mal que está en la humanidad es el poder de Dios luego de que hay un arrepentimiento en la humanidad. Una falsa salvación. El mundo cree y se enfría porque cree una falsa salvación. Y también esta falsa salvación está predicada por falsos profetas. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen cualquier clase de barbaridad y la gente hace absolutamente todo lo que los medios de comunicación dicen. Hay gente que pasa más horas viendo internet y viendo noticieros y haciendo todo lo que le dicen que leyendo la palabra de Dios. Te ofrecen una falsa salvación, son falsos profetas y está fundamentada en un falso Cristo, un falso Salvador. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas tratando de salvar al mundo y tratando de dar una solución que nada tiene que ver con la salvación de Dios. Quiero terminar con esto. Hay algo que se está dando en los ríos del mundo, y en estos últimos tiempos en los ríos de Sudamérica y en los lagos, pero principalmente en los ríos, es un alga maligna llamado dídimo. Y este alga es un alga muy como babosa así, que va cubriendo todas las rocas y cubriendo todas las otras algas y matando absolutamente todo, y matando la comida que tienen los anfibios y los peces. Y la curiosidad de este alga es que se propaga de una manera sumamente veloz crece y se multiplica en los ríos. Y en la medida que este alga se multiplica, directamente proporcional es la
muerte de los anfibios, directamente proporcional, es los peces comienzan a desaparecer, directamente proporcional. Mientras más se multiplica este alga, tanto más van desapareciendo los anfibios y los peces. Exactamente lo mismo está sucediendo en estos tiempos. Dice que la multiplicación de la maldad, vivir sin ley, cada vez la gente vive más sin la ley de Dios. Cada vez el mundo se humaniza más y echas a sus espaldas la palabra de Dios. Y esta multiplicación de la maldad está directamente relacionada al enfriamiento, es directamente proporcional al enfriamiento del amor de muchos. Por lo cual, si queremos depender solo de Dios, si queremos confiar solamente en Dios, si queremos practicar el amor de Dios y si no queremos aceptar la mentira como verdad, necesitamos mucho más que una religión para lograrlo. El pensamiento humanista, el sistema humanista, enseña que podemos vivir sin Dios y que podemos vivir sin su palabra porque la palabra de Dios es obsoleta para este tiempo. Eso es lo que enseña. Y muchos están cayendo en el engaño de la tibieza. Y muchos están enfriándose. El amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque están cayendo en una hipotermia espiritual. Una hipotermia en estos tiempos. No caigas en esta hipotermia. No pienses que el pecado no tiene consecuencias. No pienses que Cristo no viene. Porque Cristo viene y la salvación no está ni en los medios de difusión, ni en un gobierno, ni en un falso Cristo. La salvación solamente está en Dios. Es cierto que hay señales, es cierto que el espíritu del anticristo se está moviendo, pero lo esencial es tu relación con Dios. ¿De qué depende tu relación con Dios? ¿De qué depende tu relación con Dios? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Estás practicando el amor de Dios? ¿O estás ofendido con alguien y no puedes perdonar? ¿Estás rechazando la mentira? ¿O estás haciendo todo lo que los medios de difusión te dicen? Y estás ignorando lo que dice la palabra de Dios. Te invito a que reflexiones en este tiempo, porque la venida del Señor está cerca y muchos se están enfriando y muchos tal vez no se vayan con el Señor cuando Él venga. Te invito a que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre viene para sacudirnos, Señor, para hacernos reflexionar, para pensar. Señor, si nos evalúas en este tiempo, tú puedes decir si somos fríos, si somos calientes o si somos tibios. Tal vez muchos de nosotros estemos enfriándonos, pero queremos, Señor, hacer las obras primeras. Tu palabra nos invita a volver al primer amor, a hacer las obras primeras y que nuestra relación sea fervorosa, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres en una relación íntima, Señor, contigo. Y si hay personas en este día, Señor, que sienten que se están enfriando, que sienten que tienen mucho conocimiento, Señor, tal vez de las señales y de las cosas que están sucediendo. Queremos entender que aún hasta los incrédulos saben, Señor, Dios mío, estas cosas. Pero, Señor, si hay algo que nos va a diferenciar, es nuestra relación con Dios. No permita, Señor, Dios mío, que nuestro amor se enfríe. Señor, envío esta palabra a muchas personas que tal vez sienten que se están enfriando. Y pido que los renuevas en este día, a través del poder de tu Espíritu Santo, sean renovados en la oración, sean renovados en la comunión, sean renovados, Señor, en el meditar en la palabra y los ojos del entendimiento les sean abiertos en estos tiempos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Te invito a que compartas esta palabra para que pueda bendecir también a otros y que te suscribas a este canal. De ese modo te irán llegando las notificaciones de los mensajes que subamos. Que el Señor te bendiga.